Bien, para hoy vamos a socializar los efectos, la necesidad y la importancia de las medidas de coerción. La Constitución de la República establece que la política criminal del Estado la tiene a efecto un órgano llamado Ministerio Público. Ese Ministerio Público votó una ley que también obliga a ejercitar la protección social y a velar por lo que se conoce en derecho duro y puro como la tranquilidad de los espíritus. Es decir, el derecho penal tiene como propósito salvaguardar los derechos fundamentales, que una persona, sus derechos no sean afectados, que una persona pueda ir y venir sin que le sean conculcados sus derechos, que una persona que está acusada de cualquier tipo penal, para que se le encauce, se le procese y se le condene, se le preserven la garantía del artículo 68 y 69 de la Constitución, se le preserven sus derechos fundamentales y que se le preserve el debido proceso, las garantías de la Constitución. De igual manera, el Código Procesal Penal, los artículos 88 y siguientes, vuelven y fortalecen las funciones del Ministerio Público. Y también están consagradas en ese mismo texto penal y en la Constitución de la República los derechos de terceros. El derecho que tienen las víctimas de presentar querella y luego entonces pasar a otro estadio procesal que se llama constitución en actor civil. Pero en este caso estamos haciendo referencia a las medidas de coerción. Debido entonces que si el Estado opera su brazo persecutor en contra de un ciudadano porque este es comisor real o posible de un tipo penal cualquiera, el Ministerio Público, si la acción es pública pura, porque también hay que establecer, reconocer, validar e informar que el derecho penal es público o privado, y cuando es público su ejercicio corresponde al Ministerio Público, sin perjuicio del derecho que tienen las víctimas de actuar. Vale decir que hay una acción pública pura, que se llama acción pública de oficio, conforme al artículo 30 del Código Procesal Penal, y que hay una acción pública a instancia privada, conforme al artículo 31, y que conforme al 32 hay instancia privada. En las instancias privadas no se conoce medida de coerción. La coerción se conoce en la acción pública pura o de oficio, que es el derecho que tiene el Ministerio Público como representante social, como el director de la política criminal del Estado, de perseguir los actos criminales. Y luego entonces, cuando hay una afectación de un tercero en los tipos penales de acción pública e instancia privada, la estafa, los golpes y heridas que no producen lesiones permanentes, las amenazas que no son contra un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, el abuso de confianza, la falsificación cuando no es pública, esas acciones son acción pública a instancia privada. Cuando se comete un tipo penal grave, desgracia, la venta o la violación a la ley 50 del 38 sobre drogas y sustancias controladas, o el homicidio o el robo agravado, conforme al 379, 381 y siguiente del Código Penal, entonces el Ministerio Público presenta una solicitud de medida de coerción ante el juez de atención permanente. En ese magistrado, frente a ese magistrado, el Ministerio Público, también la Suprema Corte de Justicia ha dicho en sus resoluciones que en esa presentación de medida de coerción el fiscal tiene que presentar las pruebas. No solamente basta con presentar una medida de coerción, sino que al mismo tiempo se presentan pruebas allí para ver la naturaleza de la infracción, la gravedad de la infracción y las pruebas que se tienen en la comisión de ese tipo penal. Esa solicitud de medida de coerción siempre le será presentada o entregada al tiempo que se la presenta al tribunal, se le entrega, si hay actores civiles, a los querellantes, se le entrega a los querellantes.
y como siempre, obligatoriamente, la norma también obliga que hay que entregársela al imputado para que éste, una vez obtenida o una vez entregada o una vez notificada de esa solicitud con su soporte probatorio, con su elenco probatorio, se la haga entregar y saber a quien elija como abogado de defensa. En esa medida de coerción, el legislador estableció 7 medidas de coerción que se imponen a requerimiento del Ministerio Público o a requerimiento de la víctima, del querellante. El legislador estableció 7 medidas de coerción que el juez, dentro de la amplitud que tiene, dentro del alcance de las medidas, puede solicitar, puede imponer presentación periódica, garantía económica, y la última medida es prisión domiciliaria, grillete. La última de las medidas, de las 7, la séptima, es la prisión preventiva. Los artículos 27 establecen las condiciones para imponer tanto el 27 como el 227 como el 228 establecen las condiciones para que un juez pueda imponer esas medidas. La condición más socorrida son los arraigos y el peligro de fuga. Hay hechos trascendentes que han generado una turbación social, una perturbación social tan manifiesta, tan alarmante, que la persona, el peligro de fuga, él no lo supera, está muy latente por la magnitud del acontecimiento del acto sucedido. Frente a esos eventos, casi siempre nuestros jueces y nuestro parquete en primer orden o fiscal solicitan la prisión preventiva y nuestros jueces la acogen porque los actos son muy graves. Por ejemplo, matar a una persona es un acto muy grave. El acto más grave sobre faz de tierra, el evento más odioso, más irreparable, es la muerte de una persona. Cuando una persona atraca a alguien, se resiste a su atraco, a un robo calificado o agravado y le provoca la muerte, entonces ese homicidio, ¿no? Homicidio sucedido de otro homicidio, crimen sucedido de otro crimen, entonces ese homicidio, licenciado, casi siempre el juez va a establecer una prisión preventiva. Lo mismo ocurre con el tema del narcotráfico. Cuando una persona está acusada de tipos penales graves, de mucha droga, la prisión preventiva en ocasiones es lo más idóneo para la turbación, el daño social que se ha ocasionado y el peligro de fuga. Si se trata de un extranjero que está acusado de actos de pedofilia o de violación, entonces el peligro de fuga está latente porque se puede ir del país en cualquier momento. Entonces, pero hay que decir también que las medidas de coerción todas son provisionales, son instrumentales. Es decir, la medida de coerción es un instrumento, no es un fin en sí misma, sino que persigue un fin en sí misma, que atar a la persona al proceso. Muchas veces nuestros jueces, actuando en justicia, establecen otra medida de coerción que no es la prisión preventiva y atan al proceso al imputado y establecen el tiempo que tiene el fiscal para presentar su acto conclusivo. Entonces, esa es una medida que persigue el fin. ¿Cuál es el fin? El proceso. Conocer el proceso para que en el proceso una audiencia oral pública y contradictoria se determine si el hombre es absuelto o si es declarado culpable. Esa medida de coerción puede ser revisable siempre. Las medidas de coerción, haciendo un paralelismo, son como las pensiones alimenticias. Las pensiones alimenticias nunca son definitivas, todas son provisionales. Las medidas de coerción son todas provisionales, porque siempre que la persona presente nuevos presupuestos, los presupuestos son el grupo de documentos de actos, de situaciones que el imputado presenta al tribunal que le permiten revisar, ver, discutir, analizar y decidir
si esos documentos son lo suficiente fuertes para destruir el peligro de fuga y para demostrar el arraigo. Una persona que no tenga domicilio conocido no tiene arraigo. ¿Dónde lo vamos a citar? ¿Dónde tú vives? Yo me he mudado 7 veces. Eso es un problema. Una persona que al momento de apresarlo no tenga ninguna identidad en su poder, no tenga ningún documento en su poder, ni cédula, ni ningún otro documento que lo identifique, es un problema, hay un peligro de fuga latente. Una persona que sea reincidente en el tipo penal es también un individuo con dificultades para concederle una garantía económica. Entonces, esa medida de coerción siempre es revisable. Si él después demuestra que él tiene arraigo, que él no representa peligro de fuga, entonces la puede revisar, siempre la puede revisar. Incluso hasta cuando se conoce la audiencia preliminar, que es la audiencia de las pruebas, conforme al artículo 294 y siguiente, el juez, antes de decidir auto de apertura a juicio, también tiene que revisar, observar la medida de coerción, si la confirma, si la mantiene, si la renova o si la revoca. Las medidas de coerción siempre son revisables durante la audiencia, durante el transcurso del proceso. El imputado puede revisar su medida y en caso de que al revisarla se la rechace, la puede recurrir a la Corte de Apelación para que esta Corte decida si la mantiene, si la confirma o si la revoca. Vale decir que siempre el imputado tendrá derecho a que su medida de revisión, de coerción, le sea revisable todas las veces que la medida le cause un perjuicio. La prisión preventiva le causa un perjuicio por cuanto limita su derecho de tránsito y de libertad. El grillete le causa un perjuicio porque eso para pagar un grillete es un tema muy costoso. Hay individuos que al principio lo pueden pagar, pero luego llega un estado de insolvencia porque no están trabajando, perdió el empleo, y entonces le solicita al juez que le revoque el grillete y que le ponga otra medida, presentación periódica, prisión domiciliaria, pero que le quite el grillete. También la prisión domiciliaria es revisable porque él necesita trabajar, es un abogado que necesita trabajar, es un ingeniero, es una persona productiva para la sociedad, pero tiene una prisión domiciliaria y entonces él tiene que mantener su familia. Le solicita al magistrado apoderado de la causa conocer una revisión de coerción para que le sea, si el magistrado lo entiende oportuno, porque tampoco el hecho de que tenga el derecho de la revisión, no que la revisión es automática a su favor, se va a discutir, el fiscal va a presentar si está de acuerdo con que se le cambie la medida o si al contrario solicita que se confirme la medida, que se rechace la solicitud, que se confirme la medida que tiene. Lo mismo va a ocurrir con las partes del proceso. En materia penal, el principio fundamental del derecho penal, o uno de los principios fundamentales del derecho penal, es la contradicción. Todo lo que se hace en materia penal se va a contradecir. Lo que hace el fiscal lo va a contradecir la defensa. Lo que hace la defensa lo va a contradecir el fiscal. Lo que hace el querellante y el actor civil lo va a contradecir la defensa. Y al final del día, una persona que se llama tercero imparcial, que el juez va a decidir esas contradicciones, cuál de esas contradicciones, de esos argumentos, es el que tiene mayor fortaleza, mayor eficacia jurídica, que conforme al derecho, a la Constitución, es el más válido, el más lógico y el más razonable, y va a decidir entonces esa consecuencia. Finalmente, todas las medidas de coerciones son revisables, todas. La pueden revisar siempre, hasta que se produzca una sentencia condenatoria. La ley permite que sean revisables, no son permanentes las medidas de coerción. Y a diario, nuestra práctica judicial privada, nuestros jueces revisan conforme a solicitud de parte o de forma oficiosa, porque cuando el juez establece una prisión preventiva de 3 meses, si en 3 meses no se produce una revisión de parte, entonces la revisión es de oficio, es automática, el juez apoderado va a revisar esa medida, entonces que también puede cambiarla o mantenerla. En síntesis, la medida de coerción quieren atar el proceso al ciudadano que está imputado de un tipo penal, y las mismas son revisables siempre que aparezcan
otros elementos que hagan posible el cambio de la medida.